primera pregunta que me mandó Nicolás, que le decía que no me la habían hecho antes, pero que son tantos los temas que abre que no paro de evocar asuntos. Ajá, Y era la sí, pregunta que decía, ¿cómo apareció lo creador en mí? ¿No? sí. Empecé a hacer historia y no termino más. Yo Me dije, imagino. pensar que con una sola pregunta podríamos hacer toda la reunión. ¿Cuántos años tenés, Héctor? Si te puedo preguntar. 83. 83 años. Qué bueno, qué lindo. Mucha historia. Mucha historia. Te vamos a escuchar ávidamente. Yo por ahí, si Mi querés, profesión. mientras se va incorporando la gente, como para no sacarte tiempo a vos, que es lo interesante, cuento mínimamente del espacio y después te dejo charlando con Nico ahí que tiene las preguntas para hacerte y que va a explicar también un poquitito del encuentro de hoy, que la idea es que ustedes dos puedan conversar y después moderar algunas preguntas para Claro, aprovechar que la gente te pueda preguntar a vos. Les doy claro. la bienvenida a todos, mi nombre es Tomás Siminari, soy psicólogo, soy licenciado en educación, psicólogo, terapeuta en bioenergética, formado en el Centro de Estudios en Psicoterapia, lugar del cual aprendí y quiero y me enorgullezco. Y estoy acompañando este espacio que llamamos Zen, Salud y Desarrollo Humano, junto a un equipo de terapeutas abocados a acompañar lo que nosotros llamamos el despliegue de la sensibilidad y el potencial humano. Cuando pensábamos este espacio, charlando con algunas otras personas con experiencia, muchos decían, fíjate, la palabra sensibilidad, hay que ver cómo suena, no suena muy bien, ¿no? Y veíamos que muchas veces se confunde la sensibilidad con susceptibilidad, que obviamente no es lo mismo. Y nosotros en nuestro deseo de poder compartir sobre este tema de la sensibilidad, dijimos, bueno, no, pongamos, esta es nuestra misión, que es acompañar el despliegue de la sensibilidad como capacidad de sentir, de estar abiertos al mundo y de conectarnos con nosotros mismos, con los demás. Y bueno, como parte de este espacio de acompañar la sensibilidad y el despliegue, es que venimos charlando con distintos profesionales y personas con distintas miradas, y desde ahí surgió la idea de convocar a Héctor, alguien con una trayectoria enorme y una calidad humana y una sensibilidad también excepcional. Así que muy felices, Héctor, muy agradecidos de tenerte acá, de tenerte este tiempo, de poder escucharte. Tomás, gracias. Yo también muy contento de reunirnos. Los temas son muy convocantes, ¿no? A tu Bueno, izquierda aparece Griselda Ferrero de Córdoba, es del Centro de Estudios de Psicoterapias de Córdoba. bien, Bienvenida, Griselda. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ya somos 82. Yo los dejo con Nicolás, yo voy a estar simplemente como haciendo el soporte técnico hoy. Vamos a intentar dejar los micrófonos Claro, silenciados, salvo el de Nicolás y el de Héctor. Si alguien necesita hacer alguna pregunta, me escribe por el chat y yo les contesto. Bueno, Héctor, te dejo con Nico. cómo no. Bueno, gracias Tommy. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Nicolás Oviglio, trabajo con Tomás en SENS, soy psicólogo también. Estudié tanto psicoterapia como arteterapia en el Centro de Estudios en Psicoterapia, con Héctor, con Pedro, que muy feliz de verte, Pedro. Hace tanto tiempo que ya hemos supervisado también con Pedro, porque en un momento participé del equipo de asistencia Ah, Pedro apareció. del CEP, así que, y estamos desde SENS, armamos un espacio, esto surgió un poco porque desde SENS también armamos un espacio de arteterapia en el cual estuvimos trabajando varios temas muy afines al psiquismo creador. Así que con Tomás charlamos sobre esta posibilidad. Bueno, y qué suerte que se pudo dar, aquí estamos, ¿no? Te presento brevemente, Héctor, porque si me tuviera que detener, nos quedamos toda la hora,
Pero bueno, Héctor Fiorini es médico psiquiatra, un verdadero maestro de la práctica de la psicoterapia, que ha hecho un largo camino, nos lleva adelante el Centro de Estudios en Psicoterapia hace ya varios años. Dio clases, conferencias, seminarios a lo largo de todo el mundo. Hoy estamos hablando en este tema específico que es, o tratando y acercándonos a este tema específico que es el psiquismo creador, del cual yo le comentaba a Héctor que aparece como bibliografía obligatoria en la mayoría de las formaciones, por ejemplo, de arteterapia. Así que Héctor me comentaba, bueno, estos desarrollos, que no hace falta irse a otro lado a estudiar, hay que seguir nuestros desarrollos acá y seguir escribiendo y seguir estudiando. Así que esto también, este encuentro surge en vísperas de una nueva edición del Psiquismo Creador ampliada, que ahora nos va a contar también un poquito más Héctor, pero que en unos días ya va a estar disponible online para conseguir. Así que bueno, una alegría para mí y para todos nuestro equipo de Sense y escucharte, tenerte acá, Héctor, con nosotros. Si te parece, nos zambullimos directamente con esta pregunta que ya introdujiste, que es, ¿y cómo arribaste al tema de lo creador, a esta temática? Claro. Cuando apareció la pregunta, me quedé un ratito en silencio diciendo, ¿esto por dónde se toma? Es tan grande. Y la pregunta también es como histórica, en el sentido de qué te fue pasando que fuera tomando contacto con fenómenos de orden creador. Entonces me quedé como rastreando y haciendo historia, y a medida que empecé a hacer historia, se me hacían más contactos y más contactos con lo creador desde los comienzos, ¿no? El primer impacto que tuve fue recordar algo de mis 8 años. Cuando yo tenía 8 años, gente de la familia me llevó a ver una película del músico Jascha Heifetz, un gran violinista de un nivel internacional espectacular, y era la vida de Heifetz, del violinista. Y la película está muy bien filmada y termina con la ejecución que él hace de Introducción Caprichoso de Camille Saint-Saëns, está tocada a la perfección. Cuando termina la obra, yo tengo una emoción que la puedo recordar todavía hoy. Se me saltaban las lágrimas. Nunca me había pasado que una obra musical me embargara de emoción a ese punto. Con nada me había pasado una emoción así. O sea, la primera que yo tenía en la vida era con una obra de violín, ¿no? Y quedé fascinado con esa obra. Después la volví a escuchar, tengo una grabación, de modo que cada tanto la vuelvo a escuchar y me vuelve a emocionar. Se ve que tengo con esa obra alguna conexión profunda. Pero fue muy importante para mí descubrir la emoción de la música siendo chico en ese caso, ¿no? Ahora, también desde chico, desde los 6 años hasta los 13, una pasión mía fue dibujar. Me encantaba dibujar todo. Me pasaba horas dibujando. ¿Y yo qué dibujaba? En primer lugar, una parte de todas mis vacaciones yo las pasaba en el campo, cerca de Chivilcoy, casa de la familia materna de mis tíos. Yo vivía sobre los caballos, me bajaba solo para comer, ¿no? Si no, mi asunto era estar a caballo. Me recorría sin parar todas las leguas de la zona. Y entonces yo, cuando dibujaba, me encantaba dibujar caballos. Eran una pasión. Vieron que dibujar un caballo es complicado, porque tiene una anatomía llena de formas muy sutiles. Y yo estaba fascinado en el dibujo del animal y no paraba de dibujar caballos. Mi otra pasión, que empieza a los 6, 7 años y dura hasta la adolescencia, es el fútbol. A mí me encantaba el fútbol, al punto que un día que no jugaba me sentía perdido, digamos, me faltaba algo muy vital. Y yo también dibujaba partidos de fútbol. Por ejemplo, dibujaba goles y dibujaba arqueros que atajaban tiros de gol, digamos, que se tiraban a un ángulo y bajaban la pelota.
Entonces, tenía dos primeros temas, cuando yo tenía 8 años, 9, 10, iba juntando caballos y jugaba partidos de fútbol. Y después se agregó que me empezó a encantar una historia con los caballos, que eran las historias de las batallas en los distintos siglos, los imperios, todos movían grandes caballerías, entonces ahí juntaba los caballos con las proezas, empecé a dibujar la historia. Bueno, fue muy curioso porque hice una gran carpeta con todos los dibujos que a mí me gustaban de esas historias, sobre todo la historia universal basada en parte a tinta china, todo eso. Y era una carpeta muy grande, entonces el Ministerio de Educación decidió darme un premio. ¿Quién me dio el premio? Eva Perón. Me dio el premio y me dio un beso. Cuando yo le conté a un equipo en Chile, estábamos en un congreso de arte terapia, y les conté que Eva Perón me había dado un beso, se querían morir, se caían todos, ya yo era un gurú a partir de ahí. Yo no me daba cuenta de la importancia que tenía Eva históricamente en ese momento, ¿no? Pero se ve que vieron que no era tan común la dedicación al dibujo que yo tenía. Yo dividía la tarde en mucho tiempo, como era escolaridad simple, dividía en 1 hora de escuela, deberes, 2 horas de dibujo y 2 de fútbol. Y esa distribución me resultaba fenomenal, traté de mantenerla siempre. Recordaba lo que Winnicott destacó, y es que la creación comienza en el chico a través del juego, o sea, el juego como un gran dispositivo creador. Y creo que a mí la creación me venía ya por todo lo que había para crear en el juego y en los dibujos de los juegos, digamos, ¿no? Creo que ahí me fui metiendo en el mundo de ir desplegando imágenes y escenas, todo eso. También me acordé que yo vivía en una familia donde se escuchaba mucha música. Es decir, estaba muy en contacto con la música porque, sobre todo mi padre, escuchaba música popular, se cantaba todo el repertorio de tangos habidos y por haber. Yo escuchaba desde chico las letras. Y después con el tiempo me fue gustando mucho Piazzolla también. Pasé a escuchar mucho a Piazzolla, en un tiempo fuimos amigos con Susana Rinaldi, que me encanta. Me pareció apasionante el estilo de Susana Rinaldi, que empezó cantando con Piazzolla, ¿no? Esa es una historia con la música. Después hay otra historia con el cine. A mí me atraía mucho el cine y con el tiempo me fue apasionando bastante el cine de Fellini, todo el cine italiano, que tuvo una época de gran esplendor. Y de Fellini me impresionó siempre la mente abierta, sorprendente por lo creador, porque nunca sabíamos para dónde salía, pero siempre salía para otro lado, el esperado, que eso es inherente a la creación, la originalidad de las salidas, ¿no? Me acordaba de esta historia que Fellini da una entrevista para una revista de Italia y le preguntan algo sobre su vida, su infancia, todo. Cuando termina, el periodista le dice, pero esto no es lo que usted le contó hace 6 meses al Corriere della Sera. Dice, no, porque yo cada día tengo otra infancia. Eso me parece genial, como una mente tan abierta que su recuerdo está ramificado al 1000, ¿no? Me pareció una respuesta sumamente interesante. Otra cosa que para mí fue muy apasionante fue la danza, sobre todo Brasil. El baile brasileño siempre me produjo una sensación de creación del cuerpo y de los ritmos y de los ritmos y redobles, las percusiones, que hicieron que yo fuera a Brasil todas las veces que pude, a estar en carnavales y en lugares donde se bailaba ritmos brasileños, y me produce un estado de movilización de la sangre muy placentero, ¿no? Muy placentero. Estuve 2 veces en el Carnaval de Río cuando el carnaval no tenía carroza, sino que la gente solo bailaba a pie. Y tenía el gusto de ver bailar gente que bailaba genial realmente.
cuando eran las 5 de la mañana, yo no me quería ir a dormir, quería seguir en contacto con el baile de Brasil en la avenida central de Río, ¿no? La otra cosa que después se fue dando, porque voy sumando relaciones con lo creador. Tuve una época ya más avanzada ya con la profesión, en que durante unos años supervisé una comunidad de actores de teatro. Y fue una experiencia muy, muy interesante trabajar con los actores de teatro y los problemas de la realización, los problemas de la vida cotidiana, cómo la creación teatral toma parte de la vida cotidiana, pero también es otra vida, digamos, me abrió muchos puntos. Otra experiencia que para mí me puso en contacto con creación fue trabajar en terapia con artistas. Sobre todo los primeros pacientes me tocaron una pintora y un escultor. Y con el andar del tiempo tuve pacientes otros escultores. A mí me tocaba porque la escultura me atrajo mucho como una vocación, pero no me dio el tiempo para hacerla, digamos, pero me interesaba mucho la escultura. Y trabajar con pacientes escultores conecta con zonas de la creación muy ricas, en materia, volumen, y hay toda una cantidad de asuntos, ¿no? Otra cosa que tuve muy cerca de la creación fue que 3 de mis amigos más cercanos son poetas. Y yo aprendía mucho de la relación con la poesía por ellos, porque cada vez que nos reuníamos ellos tenían para leer algún poema de ellos, o algún poeta de otro país, pero que ellos estaban leyendo con mucha dedicación. Y yo aprendí a escuchar la poesía por ellos. No me venía directo, me venía por ellos, ¿no? Lo cierto es que el otro elemento que yo recuerdo de la relación con la creación era que a mí me interesaba mucho acercarme y estar en contacto con creadores de artes o de literatura o de filosofía, estar en contacto con... Yo no sabía por qué, yo no sabía qué buscaba, pero cada vez que yo me cruzaba con un artista, yo quería tener un diálogo con el tipo, como si alguna clave estaba ahí. Entonces tuve de pronto un diálogo con Borges, muchos diálogos con Sábato. Me interesó, bueno, me hice amigo de Mercedes Sosa, y Mercedes Sosa era un monumento a la vibración de la tierra y del arte. Mercedes Sosa era un arte en estado candente, ¿no? Uno de los momentos culminantes. Mercedes Sosa nos invita a ir a escuchar con ella a Goyeneche. Y nos vamos a un lugar, que creo que era el año 14, donde Goyeneche cantaba y ella le comentaba desde la platea la interpretación. Entonces era un diálogo de dos fantásticos de la historia del tango, y esa fue una noche que la pasé con ella. Cada vez que yo daba con gente que estaba metida en la creación muy viva, me producía un entusiasmo muy, muy grande eso. Y yo decía, ¿por qué quiero acercarme yo a esta gente? Mi sensación es que ellos eran poseedores de una clave, pero una clave que no sabíamos bien qué era. Y Freud mismo, en el trabajo Los dos principios del acontecer psíquico, dice que el artista, entre la contradicción entre placer y realidad, el artista puede encontrar un camino de ida y vuelta que no sabe cómo lo hace, es misterioso, pero lo hace, cosa que otros no artísticos lo veíamos más trabado ese movimiento, estaba más dificultado. A mí me parece que a mí el contacto con los creadores, en un momento dado charlé mucho, me interesaba mucho Atahualpa Yupanqui, y también Eduardo Falú, guitarras del siglo pasado que eran muy buenas, y me gustaba mucho el conjunto salteño y los fronterizos, entonces me traté de encontrar con ellos para charlar también con los fronterizos. Otra vez me encontré con Edmundo Rivero, o sea que trataba de ver qué le saco yo a estos tipos. Cuando hablan, ¿qué tienen? ¿Cuál es el misterio? Yo no sabía cuál era el misterio, pero sabía que había un misterio. El misterio con el tiempo yo diría que es que esta gente cuya capacidad creadora está muy fuertemente activada
y permanece fuertemente activada con la mayor frecuencia. Sobre todo podía ver en Mercedes Sosa. Pasábamos un día entero, me acuerdo, en Gesell, y ella, cada frase que salía era otra original creación en el modo de decir, en el modo de sentir, en el modo de transmitir. Permanentemente estaba transmitiendo algo diferente, ¿no? Algo diferente de lo que nos transmitimos en la vida cotidiana. Yo percibía eso como algo muy, muy diferente, ¿no? En el caso de Mercedes Sosa, muy claro, muy claro. Así fui dando con gente que toda tenía un secreto, un misterio. Me fui al norte varias veces y conocí a un arqueólogo, Rodolfo Bravo, que era un experto en la arqueología indígena. Entonces fue varias veces estar en contacto con gente que revelaba la estética de la cerámica indígena. Entonces ese tipo de material antiguo de América a mí me sedujo mucho también. Dar con artesanos de la arcilla o de la madera de origen indígena. Bueno, esta lista es muy larga. Por ejemplo, en el ambiente de literatura me hice amigo de Abelardo Castillo, que era un novelista y cuentista muy, muy rico, y de Liliana Hecker también. Y estar con ellos era estar escuchando permanentemente una idea que estaba en ebullición, nunca estaba parada, el oído no se detenía, estaban siempre como escuchando algo más que venía ahí, ¿no? Cosa de gran movimiento. En el tiempo, mi interés por la creación tomó la forma del interés por las ciencias, por la investigación científica cuando entré a medicina, porque hasta ahora nombré más formas de arte. Pero cuando entré a medicina me interesó mucho la creación del investigador, que está produciendo modelos para lo que estudia, un modelo de célula, un modelo de corazón, un modelo de hígado. Tiene que inventar e imaginar con los indicios que le da el estudio, es el objeto que están abordando, así como hubo que imaginar los cromosomas, la herencia, es un trabajo de creación permanente, ¿no? Entonces, el pasaje por ciencias médicas a mí me dio un impulso muy grande hacia la investigación. En la misma época me interesé también por la política universitaria y recuerdo lo que decía Castoriadis, que la política es creación social, es el intento de crear para las comunidades alternativas, buscar alternativas creadoras para lo que viene dado como estado de cosas en las sociedades que recibimos. Y ahí me acuerdo que en el movimiento político universitario en medicina había mucho de buscar una medicina diferente que pudiera dar más cuenta de la salud, de la prevención, de la nutrición. Era una medicina que estaba creándose como medicina más humana, más abierta. Sí. Podríamos decir una medicina ligada al desarrollo humano, que es el nombre que ustedes adoptaron, ¿no? A mí eso me comprometió mucho, la política de la facultad junto con la investigación en la facultad. Y solo tiempo después de estas formas de creación, que son las investigaciones y demás, fui entrando más en la lectura de los grandes poetas, que en el tiempo los empecé a leer con otra detención, posiblemente después de los 40 años. Pero con el tiempo me mostraron que los poetas tienen un don de captación impresionante de lo que es la experiencia humana y el don de ponerla en palabras, lo cual es muy especial, ¿no? Porque lo que es sorprendente es lo que un poeta descubre de palabra posible, ¿no? Bueno, desde que empecé a leer poetas no he parado, es decir, donde hay un poeta me lo voy a buscar, digamos. Todo eso respondería un poco a la pregunta de cómo vino la creación, lo creador a mí. Vino porque todo lo que venía me sorprendía, me capturaba, ¿no? Y me sostenía un interés muy, muy fuerte.
La ¿Vos verdad que qué muy, dirías? muy enriquecedor y muy generoso de tu parte compartirnos tus experiencias personales que como una cosecha se fueron como acumulando y te fueron como llevando a estos descubrimientos y tus propias creaciones, ¿no? Que a la vez me parece que es muy rico, estaría buenísimo que tengo alguna pregunta que más adelante te quiero hacer, que creo que nos puede ayudar a volver a este punto, porque de alguna forma diste la receta, ¿no? Está en el cine, está en la danza, está en la ciencia, hay algo en la ciencia, en el cine, en el dibujo, en el deporte y el juego que da la clave, que guarda una clave, ¿no? Pero ahora bien, me gustaría, si podemos ir con una pregunta más, que es, dado que hablas de que para vos la creación en un momento dado tomó la forma de producir modelos, ¿no? Sí, Y has producido un modelo sobre la creación, cosa que es muy interesante, ¿no? Hablando de claro, sí, sí, sí. Borges. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo fue que diste este paso de descubrir o crear este modelo y de qué se trata? Bueno, yo creo que lo primero que vino para mí fue una motivación fuerte y era ver que la obra de Freud, que tiene muchas zonas de lo psíquico relevadas con mucha profundidad, no toma el aspecto de la creación, lo toma limitadamente, porque lo que a él le importa más es ver qué es lo que se repite y cómo se repite. Y la creación difiere de la repetición, establece una no repetición. La neurosis se caracteriza para Freud por la repetición. Entonces, a mí me pareció desde que yo empecé a leer la obra de Freud, que a esa obra le faltaba por lo menos un tercio, ¿no? La Por leía, lo menos. pero con las... Le faltaba algo, pero yo no me podía dar cuenta qué. A veces pensaba, debe ser algún problema neurótico mío que rivalizo con Freud y no le quiero aceptar que él abarca todo. Pero leyéndolo, yo decía, acá falta algo, esto a mí no me cierra, esto a mí no me cierra. Y eso referido a pacientes, a historias, a metapsicología, a teoría, de modo que yo soy un freudiano con un Freud que nunca me cierra. Digamos, tomo en cuenta todo lo que Freud plantea, pero nunca lo puedo decir como, he aquí la verdad. Siempre digo, es una parte de la verdad, pero lo que falta es muy grande. Y cuando Freud dice que no sabe qué hace el artista para poder ir de la realidad al placer y del placer a la realidad, y que hay un camino no accesible al psicoanálisis, a mí se me va abriendo la idea de que allí, en esa zona inexplorada, tiene que haber algo que nos explique lo que está faltando. Lo que está faltando es la capacidad que el psiquismo tiene de transformar. Sin la capacidad transformadora, ningún psiquismo buscaría ninguna terapia, porque estaría atado a lo que ya está dado. Pero cuando un paciente viene a buscar terapia, viene a buscar la posibilidad de crear alternativas a lo que está sufriendo, encontrarle alguna alternativa. Y en ese sentido, el motivo de consulta contiene ya un proyecto. Castoriadis tiene un libro pequeño que se llama El psicoanálisis, proyecto y elucidación. Y Castoriadis dice, cuando un paciente busca una terapia, es porque viene a ver si puede constituirse como sujeto, ahí donde él viene sujetado o no constituido. Es la posibilidad de constituirse como sujeto. Es decir, crear un sujeto ahí donde el sujeto no estaba, o estaba debilitado, o no desarrollado, no instaurado, digamos. Entonces, Castoriadis sería uno de los autores que dicen la terapia freudiana es creación, ¿no? Piero Lanier también había desarrollado un libro, sobre todo, que se llama El sentido perdido, 4 o 5 niveles de creación que el trabajo analítico despliega, ¿no? Eh, eh,
yo fui siguiendo esas puntas que iban apareciendo, tratando de ver cómo las fundamentamos, digamos. Entonces empecé a ver por dónde se estudiaba esto. Encontré que primero, algunos estudios de procesos creadores venían de psicólogos norteamericanos. Una media docena de psicólogos norteamericanos, uno se llama Frank Barron, otro se llama Charles Verbalin, otro se llama Paul Torrance, que tienen estudios interesantes acerca de en qué consistiría el trabajo creador, pero son parciales, porque si estudian el trabajo creador no lo relacionan con la neurosis ni con la terapia, sino que son estudios de conductas, como en el tiempo las que hizo De Bono sobre el llamado pensamiento lateral, que son conductas de innovación, de caminos de pensamiento, pero no los relacionan con el contexto de la clínica, digamos así. De todos modos, a mí me fue útil partir de las observaciones de estos psicólogos norteamericanos que decían, ¿cómo empieza la creación? Bueno, la creación, decían otro autor, Rothenberg, de Nueva York, decían, la creación empieza como el probar a ligar elementos diferentes y eventualmente opuestos y ver qué arman entre sí en esa situación de oposición, qué tensión establecen, ¿no? Entonces van estudiando un fenómeno que sería una puesta en relación de elementos aparentemente contradictorios, que en la neurosis hacen conflicto, pero en el trabajo creador, en vez de conflicto, hacen algún tipo de complementación paradójica, que es complementar lo que se opone, hacer que lo que se opone despierte un campo de posibilidades distintos. Curiosamente, ahí venía un estudio que me llevó tiempo, que es qué campo crean pares de elementos contradictorios cuando se los junta, ¿no? Y ahí nos encontramos con que los egipcios ya habían llegado a esta conclusión. Cuando se juntan dos elementos dispares, en realidad se forman tres espacios. El tercer espacio es el de esos dos juntos que generan un tercer lugar, que ya no es ni el uno ni el, sino que es el espacio tercero. Egipto, antigüedades remotas, ¿no? Lo cierto es que ahí aparece la posibilidad de empezar a ver de qué manera los elementos más básicos de una construcción creadora ligan lo que naturalmente no se ligaría, pero la sorpresa está en la ligazón. Por ejemplo, tomaban un poema de Baudelaire que decía, los amantes fervientes y los sabios austeros aman por igual a los gatos de raza. Entonces lo que hacen los estudiosos dicen, ¿cómo junta amantes con sabios y fervientes con austeros? Y hace un cruce de 4 elementos donde lo austero y lo ardiente o apasionado y lo sabio y lo amante arman un conjunto que no sería de elementos coherentes, sino contradictorios. Pero el impacto poético está en la diferencia que se arrima y se junta de alguna manera y arma un campo de tensión entre lo que se liga y difiere, ¿no? Ligazón con diferencia. Entonces, lo que yo empiezo a explorar es una microscopía, un fenómeno molecular, que sería, ¿cuál sería el elemento poético más pequeño que encontramos, ¿no? Desde ahí, de ahí en adelante, aparece el poema de San Juan de la Cruz, que dice, entréme donde no supe con un saber no sabiendo. Con un saber no sabiendo, de nuevo ligar saber e ignorancia, pero en un par de ligazones, ¿no? Bueno, se va investigando en la poesía este tipo de condiciones
Y a mí la poesía me resultó finalmente el campo donde me resultó más fácil pensar una teoría posible de la creación, porque ellos hacen la creación en el poema, pero además lo explican en palabras. Claro. Van contando el acto de la creación en el armado del poema, ¿no? Entonces eso es distinto a lo que puede un pintor. El pintor pinta un cuadro, pero le es muy difícil explicarlo, le es muy difícil ponerlo más que en colores o formas. Pero el poeta nos relata el poema en marcha, ¿no? La vida del poema que se está edificando, digamos así. Y eso me pareció un material absolutamente revelador para investigar procesos creadores. Yo tomé un poema de Borges, que es una maravilla, que se llama El general Quiroga va en coche al muere. Sí. El poema reúne no menos de 20 contradicciones y las junta todas. Quiroga, en todo lo que tenía de contradictorio para Borges, es a la vez alguien que va a morir, pero que va a pelear y no va a morir. Y alguien que sabe que va a morir y a la vez afirma que a él no lo mata nadie. Y el poema está hecho de todas estas contradicciones. Por ejemplo, el final, cuando finalmente lo matan a Quiroga, y dice que Quiroga se presentó al infierno que Dios le había mandado, y a sus órdenes iban las ánimas en penas de hombres y de caballos. O sea, Dios lo mandaba a él, pero él mandaba a toda la tropa, aún en el infierno. Borges toma esa contradicción, entonces, ¿es un sometido o un mandón todavía? Es todo a la vez, es un todo a la vez. Esos efectos en Borges son muy interesantes, porque busca la contradicción llevada a su máxima expresión, ¿no? Por ejemplo, los que iban a enfrentarse con los enemigos en la batalla de Barranca Yaco, según él iban llenos de valor y aterrados, muertos de miedo. Entonces iban 6 miedos y el valor desvelado, en una madrugada, todo junto, ese todo junto, ¿no? Luego me pareció que entonces había material para explorar en el psicoanálisis también, porque el psicoanálisis tiene un estudio donde prevalece la idea de la contradicción, pero justamente las terapias son las que desarrollan procesos que pueden darle a las contradicciones alguna forma alternativa, que es lo que con el tiempo se llamó sublimación. La sublimación sería tomar elementos que están invadidos de investimientos libidinales arcaicos y ponerlos al servicio de producciones actuales, en donde entra el campo de la cultura, ¿no? Entonces, digamos, lo que puede ser un combate a muerte en la historia se transforma en el tiempo en un combate teatral en una ópera. Fenómeno sublimatorio donde la muerte está, el crimen está, pero está convertido en un relato. La conversión en un relato es un camino sublimatorio. Ya no hay que matar al protagonista, sino solamente a un personaje, ¿no? El tema de la sublimación abre mucho el camino de la creación para comprender por dónde va. Y Freud tiene un trabajo muy interesante sobre esto, que el psicoanálisis no le prestó toda la atención, porque la sublimación siempre fue muy discutida, como que no habría sublimación, habría sexuación infantil, edípica, preedípica. Y Freud, en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, dice que hay situaciones donde el interés por el conocimiento puede tomar elementos de la sexualidad infantil y sacarlos de la órbita de esas contradicciones propias de la sexuación infantil
y incluirlos en una investigación de saber, digamos así. Bueno, ahí aparece todo un movimiento que ha llevado mucho tiempo con limitado desarrollo. Yo trato de trabajar en esas zonas de limitados desarrollos de movimientos iniciados y nombrados por algunos, pero nombrados. Por ejemplo, la zona tercera, que no es de placer ni de realidad, sino que es otra zona, distintos autores dijeron, ahí tiene que actuar una pulsión creadora, tiene que haber un empuje creador. Pero eso, el nombrarlo es solamente el título de lo que hay que investigar. ¿Cómo actúa un empuje creador en el seno de esas contradicciones? Hay media docena de autores norteamericanos que se limitaron a decir tiene que haber una pulsión creadora, pero ¿cómo diablo le explicamos? Quedó colgando. O sea, tenemos mucho trabajo teórico por hacer al respecto, para ahondar cuestiones que se vienen, tienen la posibilidad de crecer, pero hay que hacerlas crecer. A mí uno de los elementos que me atrajo más fue elaborar la idea de que el trabajo creador forma un sistema, porque el objeto de la creación no es el objeto del deseo freudiano, el sujeto creador no es el sujeto de la neurosis, el conflicto neurótico no es la contradicción de la situación creadora, es decir, el mundo creador arma una parte de todo lo anterior freudiano y eso le da carácter de coherencia sistemática, digamos. Yo sigo trabajando bastante en esa idea de sistemas, donde el sistema sexual es uno en Freud, podemos seguirlo, el sistema de la realidad es otro en Freud, pero hay un sistema de los trabajos creadores que Freud no lo llega a ver, ese no lo ve, ni lo entiende, y más, Freud dice que si él está en contacto con una obra de arte, no puede sentirla hasta que no se da una explicación primera del sentido. O sea, si se da una explicación, después le da permiso a la sensibilidad, pero no puede sentir si no tiene la explicación delante. Y eso es una limitación para conectar con la creación del arte, ¿no? Y el arte como una zona privilegiada del trabajo creador. Porque hay trabajo creador en toda conducta humana. Hay trabajo creador en un jardinero que está trabajando la tierra y trabajando la estética de un jardín. Hay trabajo creador en infinidad de las conductas humanas. Pero de pronto el trabajo del arte tiene una complejidad y una sutileza mayor para desplegarse. Es más Héctor, sorprendente, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado me quedó resonando esto que contabas del artista investigador y que después nos refieras a Leonardo y al estudio de Freud sobre Leonardo, que es casi como el modelo del artista investigador, que es hermoso como para entrar por ahí. Pero traes esta idea entonces de un sistema creador del cual todos seríamos partícipes o todos tendríamos esa capacidad o esa potencialidad, diciéndolo de alguna manera. En tu libro vos arrancás comentando también 4 zonas o 4 conjugaciones del ser, ¿no? Lo que es el deber, el deseo, la actualidad del ser, el presente, el soy, y el poder, ¿no? Y esta potencialidad que es el campo que se abre y que de alguna manera delimitas con este sistema creador que estás planteando. Pero decías que los artistas guardan una clave. Entonces, ¿cómo es esto de que los artistas guardan una clave, pero somos todos como partícipes de esta como sistema creador? Es decir, todos tenemos este sistema creador, pero los artistas hacen algo con este sistema
de lo cual tenemos como algo para aprender ahí, o hay una clave que tienen para revelarnos. ¿Cómo sería esta relación entre los artistas y los que, si querés, están en camino de? Vamos a hacer una distinción. Creo que es válido el postulado de que en todo ser humano hay un potencial creador. Puede estar más activado o más desactivado. Es susceptible de estímulos de educación o no, o ausencia de estímulos. A veces uno dice, yo tenía interés por el piano, si me hubieran mandado a estudiarlo, ¿no? Me quedó el interés por el sonido, pero no lo pude convertir en una técnica sonora, ¿no? La clave del artista sería que tiene una disposición creadora en él, que él la percibe como especial, con una sensibilidad más intensa para percibirla, y le dedica esfuerzo para trabajar sobre ese material que se le presenta. No se queda con el material que espontáneamente le viene, sino que transforma esa disposición en material a trabajar. Material a trabajar es también aprender un aprendizaje del trabajo sobre esos materiales, ¿no? Entonces un artista podría decir, yo ahora estoy trabajando la forma. Otro dice, yo estoy trabajando el volumen. Yo estoy trabajando el color. Yo estoy trabajando el movimiento, ¿no? Como ya es una dedicación a trabajar lo que espontáneamente se le presenta a su percepción, pero transformarlo en material de un trabajo, ¿no? Entonces, en parte es la decisión de tomarlo como trabajo. Yo he trabajado con distintos pacientes que arrastraban el conflicto de, ¿qué hago? ¿Me vuelco a esto que está en mí en los umbrales o me quedo acá quieto porque esto es muy exigente y puede ser muy frustrante y angustiante? En este sentido, el trabajo creador puede dar experiencias de placer intensas, pero también puede dar frustración, angustia, inseguridad, sensación de fracaso, y en algunos casos la persona no se anima a zambullirse en el caos que supone la obra iniciada y que no avanza o que se desvía o que va a parar a cualquier lado, ¿no? Entonces la persona puede resistirse a ese riesgo. Claro, porque el caos es parte, no se puede evitar el caos como un estadio para la creación, como nos contabas de Fellini, de esta originalidad en las salidas. Bueno, hay que poder como abrazar de alguna manera, sumergirse en este caos, que has también teorizado bastante con Prigogine y otros autores, muy interesante lo que has traído. ¿No? Pero el caos sería una parte de este sería una parte muy proceso. importante, porque parte de un proceso creador es desarmar lo que viene ya hecho, descomponer las partes componentes de eso ya hecho y ver, una vez que son puestas en estado de desarmado, qué armado posible otro podrían dar lugar. Eso es convivir con el caos hasta que el caos tome alguna organización no voluntaria y no consciente. Es decir, la solución a ese caos se produce entre inconsciente y preconsciente. Y uno nunca sabe cuándo viene la solución, ¿no? Y comentás que es una decisión ponerlo a trabajar, que el artista de alguna manera como decide poner a trabajar esto que lo convoca. Te pregunto, entonces, de alguna manera lo que el artista lo convierte en un artista es esta decisión, puede ser, porque en ese crear o en esa poner a trabajar la creatividad, de alguna manera termina como activando este sistema y trabajando este sistema. Se trabaja a sí mismo, de alguna manera, el escultor que esculpe, se esculpe a sí mismo en algún punto. Efectivamente, lo que priva es la sensación de compromiso.
que una vez que se toma, parece que hay que hacerle fiel a la elección que le ha llegado. Es un acto de compromiso al que el artista muchas veces tiende a renunciar cuando no avanza, cuando está en periodos de no avance. El novelista inicia una novela. Cuando se le atranca en la mitad del relato, lo quiere tirar todo. Y a veces deja el manuscrito 2 años sin tocarlo. García Márquez, creo que 100 años de soledad lo tuvo 10 años parado, porque no avanzaba. Entonces la amenaza de fracaso está siempre, ¿no? Pero también está la tentación de comprometerse hasta que haya ahí un parto de un objeto nuevo, ¿no? Hay una lucha muy especial. Marguerite Yourcenar, que es una gran escritora franco-belga, contaba, ella escribió un libro, Memorias de Adriano, es un libro muy riguroso, muy interesante, novela histórica. Ella contaba que el esquema de Memorias de Adriano lo tuvo sin poder agregarle una hoja en las primeras páginas 10 años. Y después en los siguientes 10 años le agregó 20 páginas, pero el libro no se armaba. Pero ella tuvo la confianza de apostar a que alguna forma tomará, ¿no? Y después llegó un momento en que todo tomó forma, se precipitó, como un precipitado químico, que es al final y de golpe. Pero ella había tenido la capacidad de espera, ¿no? De esperarse a sí misma en esa tarea, ¿no? Es muy interesante la situación de los tiempos de un proceso creador. No son previsibles, ¿no? Puede haber un proceso creador muy breve en el tiempo o muy dilatado en el tiempo. El compromiso es esperar que se dé un proceso auténtico, que el proceso no sea forzado, que no esté dirigido por una teoría del arte determinada, o que no esté apurado para vendérselo a una galería, ¿no? Sino seguir los procesos naturales que está tomando forma, ¿no? Ahora, lo que nombraste del caos es muy importante, porque cuando el objeto entra en un estado de caos, también el sujeto se siente en ese caos. Y está tentado de ver cómo salir del caos, pero no encuentra muchas formas de salida, ¿no? Hasta que la salida aparece por algún lado. Está ahí todo lo que se ha llamado en los últimos años teoría del caos, entraría en la exploración de los frenos clave de los procesos creadores. Claro. La teoría del caos es relativamente nueva, ¿no? Pero hay algo interesante, y es que el estudio del caos en ciencias, desde Prigogine, por ejemplo, mostró que un material caótico esboza ciertas formas que pueden ser como modelos incipientes a formas a diseñar. A esas formas le llaman atractores, porque son como formas iniciales sobre las cuales otra forma más compleja se puede montar. El caos es poseedor de atractores, si el observador está conectado con esto, ¿no? Entonces la cuestión es que el caos no es la nada, y no es una masa informe, sino en el caos hay muchos objetos que están proponiendo vidas posibles, digamos así, formas posibles. Eso ha hecho que la teoría del caos aliente a vivirle el caos como un camino necesario, ¿no? Héctor, si te parece, te hago una pregunta y abrimos a preguntas del público. Mientras tanto, los que quieran pueden anotar ir escribiendo en el chat de Zoom las preguntas que quieran hacer, así abrimos a alguna charla, conversación entre todos y un intercambio. Y mientras que van poniendo sus preguntas, te quería preguntar, Héctor, ahora que estás a unos pocos días de esta nueva
nueva edición del psiquismo creador que has ampliado. Y ha pasado, desde que has postulado este sistema creador, ha pasado también un tiempo y, como has dicho, no has dejado de investigar y de crear y de tener experiencias, así que, ¿qué podrías decir que has descubierto? ¿Qué es lo que estás como proponiendo? ¿Esta nueva intuición o esta ampliación del psiquismo creador? O algo que nos puedas adelantar de esta nueva versión para tener en mente. Bueno, un desarrollo que yo voy haciendo cada vez con más dedicación es postular un tipo de pensamiento creador que no es el proceso primario de Freud ni el proceso secundario de Freud, sino que es otro tipo de procesos de pensamiento más complejos, multisignificantes, altamente móviles, que no se detienen en una forma, sino que recorren infinitas formas posibles en el mismo pensamiento, y es lo que podemos llamar procesos terciarios de pensamiento. Los procesos terciarios de pensamiento, la tesis que yo trabajo actualmente, es que lo terapéutico del análisis es poder llegar a aplicar a los procesos terapéuticos, desarrollar pensamiento terciario. El terciario enlaza las contradicciones y las pacifica. En lugar de que choquen y estén en un conflicto armado, el proceso terciario produce enlaces de valor estético que transforma la contradicción en otra cosa, en otro mundo. Esto es buena parte de lo que desarrollo en los últimos capítulos. Es algo a trabajar en muchos aspectos, porque es complejo el asunto de un tipo de pensamiento que no es ni el primario ni el secundario. Pero que si uno lo revisa, el proceso terciario está a la vista en el poema. Neruda dice: no tengo nunca más, no tengo siempre. Bueno, ahí hay un tipo de pensamiento que, si él dijera nunca más, siempre, nunca más, son modos de proceso secundario de pensamiento realista. Nunca más volveré a ser niño, siempre amaré a la primera mujer que amé, supongamos, pero no tengo ni nunca más ni siempre, es un proceso de pensamiento diferente, que hace convivir opuestos. Tengo las dos cosas. Entonces, supongamos el pensamiento poético. Sí. Neruda dice: necesito del mar porque me enseña música y conciencia. ¿Cómo liga mar, música y conciencia en una sola pieza, digamos? ¿Cómo es eso? Porque el mar me enseña música, ¿cómo? Y si no hace ruido, ¿y conciencia de qué? ¿No? Bueno, hay infinidad de interrogantes en esa frase. Y los poetas son extraordinarios porque encuentran maneras de formular realidades que son solo en esa construcción. Fuera de esa construcción interviene un proceso secundario y deshace la trama, ¿no? No, ¿qué te va a enseñar el mar? Vos porque sos un vago y no querés trabajar. Pero Neruda tiene un poema al mar donde en 20 líneas lo que ve del mar es increíble. Lo que él puede ver y poner en palabras del mar es increíble. No se puede creer que el mar sea todo eso que él ve ahí, ¿no? Y uno se da cuenta de que podría escribir 100 líneas más. Para mí Neruda es un poeta de primera línea. Tiene un libro que se llama Las Piedras de Chile. Escribir un libro sobre poemas sobre las piedras es como inconcebible.
¿qué hace? Le da movimiento a las piedras. ¿Cómo hace? Concibe que las piedras son trozos de estrellas que volaron por el universo hasta llegar acá, lo cual son aviones, digamos. Entonces, Las Piedras de Chile es un libro que a mí, el enigma que cuando lo encontré dije, voy a leer que cómo un poeta puede ponerle un poemario a las piedras. Y es lo más estático que nos podemos imaginar. Bueno, le da una vida a las piedras, como le da vida a las piedras un escultor del mármol o del granito. El escultor le da vida. Bueno, esos son los fenómenos sorprendentes de la creación, y que le da vida porque el pensamiento es terciario. Dice, esta piedra vuela, vino volando desde otra galaxia y se posó acá. Pero se posó no por estática, sino que está descansando del vuelo. Entonces, toma dimensiones insólitas, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando bastante sobre procesos terciarios, porque lo que desarrollo en un capítulo es que el proceso terciario puede debilitar los lazos del fantasma inconsciente. Ajá. Puede penetrar en las ligaduras fantasmáticas y abrir sus ligaduras, desanudarlas, porque entra otro material a pensar y a sentir. Si eso es así, es fuerte la idea de por dónde podemos entrar al fantasma, que es lo más difícil, el trabajo terapéutico, el fantasma como lo que nos tiene atrapados en nuestro inconsciente desde el nacimiento en adelante. Bueno, ese es un trabajo al que le estoy dedicando el tiempo que puedo. Sería un proceso de pensamiento que abre el pensamiento del fantasma a otro tipo de pensamiento. La otra cosa que estoy trabajando es replantear la noción de objeto de deseo en Freud, en el psicoanálisis, en el sentido de que el objeto de deseo en Freud es un efecto de la pérdida de la relación con la madre o con el pecho. Con lo cual el objeto de deseo se desea un objeto perdido, se desea reencontrar el objeto perdido materno. Eso vale para ciertos niveles primitivos en la evolución, pero también hay objetos que son encontrables en la realidad. No hay solo el objeto de deseo perdido, también hay objetos de deseo encontrados. Y luego, una cosa es el objeto del deseo y otra cosa es la esfera de los valores, donde lo que podemos desear es la realización de valores, no encontrar objetos perdidos. La pandemia nos pone en camino de tener que construir el objeto valor solidaridad. Y ese objeto solidaridad es lo contrario del egoísmo del que busca el pecho materno. Nos tenemos que constituir en pechos nutricios para los carenciados. Entonces allí la noción de objeto de deseo cambia fuertemente. Y además del objeto de los valores, hay un plano que podríamos llamar los objetos de la espiritualidad, donde en la espiritualidad el ser humano es sensible a los contrastes como vida-muerte, infinito, enigma. Esos no son los objetos que Freud ve en el pecho bueno y el pecho malo, Klein, el pecho carenciante. Los objetos de la espiritualidad son objetos de un trabajo que puede producir objetos plenos de sentido, ¿no? Bueno, eso lo estoy incluyendo en esta edición, porque me parece que hay que pensar los objetos con una riqueza mayor que lo que ha pensado el psicoanálisis, que piensa estadios muy primitivos, pero que después no avanza.
Héctor, si te parece, vamos a tratar algunas preguntas que hicieron algunos de los aquí presentes, y además porque quedan justo en donde, lo que acabas de comentar. Una, por ejemplo, pregunta en torno a este contexto de pandemia. Algo comentaste sobre el construir este objeto que es la solidaridad, o el valor de la solidaridad, más que objeto. ¿Podrías comentar algo más? ¿Cómo pensás esto? Sistema creador y el pensamiento en proceso terciario, y esta época de aislamiento, o esta situación de aislamiento y el contexto de pandemia. Bueno, en primer lugar, para vincularlo con lo que es la investigación en ciencias y lo que es la investigación médica, ante una situación sin precedentes, absolutamente novedosa, y es que por la magnitud del ataque y el modo del ataque no teníamos antecedentes para enfrentarlo, estamos convocados a crear, es decir, inventar recursos que no teníamos pensados ni imaginados. Es un contexto de invención. En este momento un infectólogo es un investigador que tiene que llegar a inventos. La idea es llegar a una vacuna. Llegar a una vacuna supone crear vacuna. Y entonces aparece una mente investigadora que dice, podemos trabajar con el plasma de animales y pasarle anticuerpos. La idea del uso del plasma de un caballo con anticuerpos. Es una invención, es todo creación, ¿no? Es donde la biología puede inventar cosas muy importantes, ¿no? Todo lo que es la lucha contra el cáncer siempre ha sido el desafío de inventar una respuesta ante células absolutamente rebeldes a los tratamientos. Y se ha avanzado, se han logrado avances, se han logrado curar formas de cáncer inventando recursos que no estaban en ningún lado, había que imaginarlos, probar, ensayar, ver resultados, trabajo muy minucioso, muy paciente del investigador. Ahora, creo que la situación de pandemia nos obliga a inventar en todos los planos, en el sentido de qué prevención se inventa, qué curación se inventa, qué se inventa para la recuperación o el rebrote, qué se hace con los espacios pequeños donde convive mucha gente, cómo se inventan espacios abiertos donde hay construcciones de espacios cerrados. Es decir, lo dado viene cerrado y tenemos que ver cómo lo convertimos en abierto, ¿no? Claro. Todo es una permanente invención ahí que estamos desafiados, ¿no? Con la esperanza de que la inventiva humana pueda, ¿no? Creo que la relación es muy directa. A mí cuando veo los planes que tienen hechos, por lo menos acá, para enfrentar etapa 1, etapa 2, si pasa tal cosa, movemos acá, si pasa tal cosa, cerramos por allá, a mí me admira. Yo digo, qué inteligencia para pensar en algo tan complejo, de que hay que mover millones de personas y poder pensar fases y etapas y procesos. A mí me deslumbra, ¿no? Ahí donde hay gente que cree que es una pavada. A mí me tiene entusiasmado, como estuve en investigación en medicina, me revive lo que es el trabajo del investigador. La invención es una necesidad entonces en este tiempo. La invención es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. Héctor, también, sí, perdón. Hay que darle a los infectólogos, sobre todo, todas las condiciones para que puedan ensayar los más audaces modos de la imaginación. Héctor, una de las preguntas también apuntaba, voy a unar algunas, así nos tomamos unos, ¿te parece? Unos 5 o 10 minutos más y vamos cerrando. Algunas de las preguntas justo y parece que intuitivamente las hayas leído, porque
justo las dos días estabas respondiendo, pero preguntaban por la espiritualidad y también sobre la libertad o el libre albedrío en relación a tus desarrollos sobre la creatividad o este sistema creador, ¿no? Algo comentaste sobre estos objetos, crear estos objetos espirituales, pero ¿cómo lo pensarías respecto a tanto de la libertad como de la espiritualidad? Bueno, me parece que son mundos a desarrollar y en desarrollo, Ujú, eh, que tienen enormes alcances, ujú, porque van más allá de la materialidad o los intereses materiales, económicos, egocéntricos, ujú, más allá de la posesión, más allá de la propiedad, en las categorías bajas en que se mueven las ambiciones, ¿no? Pero detrás de esto también viene una zona que no nombré porque no me daba el tiempo, no sabía si me daba el tiempo para nombrar zonas, pero dentro de las etapas que yo vine encontrando trabajos creadores diversos, una de las últimas etapas junto con la poesía ha sido la filosofía. ujú, La lectura de la filosofía es extraordinaria ujú, porque se plantea los problemas en su mayor amplitud ujú, y se plantea los problemas del pensar y de pensar la verdad o el error ujú, con la mayor amplitud posible, ¿no? Entonces ahí yo me encontré hace 25 años con un filósofo que es Gilles Deleuze, que ujú, no deja de producir, sugerir caminos posibles para el pensamiento. ujú, Y Deleuze tiene una originalidad total que se expresa en esto. Él es parte de los que cuestionan que podamos usar conceptos universales, sino que los fenómenos son siempre acontecimientos singulares que no se repiten, idénticos. ujú, Entonces, nosotros tenemos un modelo de pensamiento de verdades siempre las mismas, ujú, y la escolaridad es la de verdades supuestamente universales, que son las que se dan en todo tiempo y lugar. Entonces les dice, no piense usted para siempre, piense cada vez. ujú, La diferencia es enorme, ujú, enorme. Bueno, si uno piensa cada vez, hay mucho más a pensar los detalles de la situación que estoy pensando ahora, que ujú, no alcanza con la verdad que tengo de situaciones previas, ujú, ¿no? Ese es todo un mundo en juego, ujú, el mundo de lo que la filosofía nos enseña a pensar. ujú, Deleuze con Guattari desarrollan un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? ujú, La tesis dice, la filosofía es creación de pensamientos. ujú, Así, ujú, crear pensamientos. Bueno, nada menos, ¿no? ujú. Y desarrollan mucho esa idea. Y después la ejemplifican en un libro caótico que ejemplifica lo que es pensamiento abierto, que se llama Mil Mesetas, Ujú, que dice que el pensamiento no se organiza en una, ni dos, ni ujú, tres mesetas, sino en 1000 mesetas, 1000 ujú, capas de pensamientos posibles como sistemas, ¿no? ujú. Cuando uno lo lee, el libro alegremente recorre caos, porque ellos quieren mostrar que el caos es un camino, y es muy ingenioso eso, ¿no? Héctor, y la última pregunta, si te parece, y ya vamos cerrando. Alguien traía a cuenta la idea o la noción de intuición y de imaginación. Estas palabras, estos conceptos, tienen un rol, un papel que jugar en este planteo que haces sobre el trabajo creativo, el trabajo Sí, creador. sí, 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 tienen mucho que jugar, porque lo que nosotros llamamos intuición es un conocimiento preconsciente, es una Ujú, hipótesis de un saber
que posiblemente vaya por ahí, pero que todavía no tenemos los elementos para confirmarlo, pero estamos cerca, estamos como un esbozo en borrador de un saber posible. Eso es lo que trae la intuición. Yo me sospecho que si vamos por ahí, ¿no? El error en cierto momento de la filosofía puede decir que la intuición te revela la verdad. No, te sugiere un camino posible hacia la verdad, pero hay que ver todavía si ese camino era real. Pero tiene la gran riqueza de aportar materiales posibles, ¿no? La intuición. Y hay mucho de eso, hay mucho de eso en la investigación. Por ejemplo, cuando Watson y Crick estudian los fenómenos de herencia cromosómica, están imaginando qué forma tiene el cromosoma, el ácido nucleico portador de la herencia. Y buscan la forma, y buscan la forma, y buscan la forma de una hélice. Y nunca sale, nunca sale, nunca sale. Y entonces uno de ellos tuvo la intuición de que podrían ser dos hélices enroscadas entre sí. Y parece que eran. Pero tuvo que ser primero intuir un dibujo de hélices enlazadas, en lugar de una sola hélice. Bueno, llevaban unos años con la hélice que no funcionaba, ¿no? Pero fue la intuición de decir, entonces la salida era dos hélices. Podrían haber sido 5 hélices, pero eso es lo que no se sabe de entrada, ¿no? O sea, una cosa muy interesante como un representante del pensamiento filosófico moderno, es que dice, no hay saber en filosofía o en ciencias que no tenga a su lado una dimensión de ignorancia, de no saber. No hay saber que se presente a secas como verdad a secas, sino que la verdad posible trae consigo al lado un error posible. Es otra manera de pensar el pensamiento. No da para fanáticos. Claro. Los fanáticos creen que la verdad a secas es posible y creen que ya la lograron. Son muy ignorantes. Yo cada vez que veo un sistema de ortodoxos y fanáticos digo, ¡qué ignorancia! Ellos creen que el saber consiste en saber. No, el saber consiste en buscar un saber posible que se hace cargo de su no saber. También aparecía una anécdota de Sócrates, que decían que era el más sabio de su tiempo. Se la dicen a Sócrates, y Sócrates dice, yo solo en una cosa, y es que yo sé muy bien todo lo que no sé. En vez de decir, sí, yo sé mucho, no, yo me doy cuenta de lo que me falta. Había una historia que a mí me fue muy formativa. Cuando yo estaba en Facultad de Medicina, venía un informe anual de un coloquio que se hacía en Nueva York con 10 biólogos que habían producido los 10 trabajos de investigación más fuertes del último año. 7 días, una sola pregunta. Cuéntenos lo que usted no sabe. Los tipos no paraban de hablar. A mí me mostró otra realidad del pensamiento. El sabio sabe mucho lo que falta, ¿no? Me acordaba de Einstein, que le dicen, ¿pero qué le apasiona tanto de la física? A mí el misterio, o sea, lo que falta, ¿no? Nosotros hemos tenido una escolaridad que cree ingenuamente que el saber consiste en saber. Y eso los ortodoxos de todo pelaje lo siguen creyendo, aunque sean ya grandes, ¿no? Siguen con una mentalidad de escuela primaria. Bueno, Héctor, preguntan dónde pueden encontrar tu libro. El libro lo saca Editorial Lugar. Editorial Lugar. Está en internet. En una semana estará ofrecido como en el álbum de libros posibles que se compran.
El único sistema posible de compra es por internet, con una transacción comercial con Editorial Lugar. El precio va a salir 700 pesos. Es más barato, el de papel sale más caro. El de papel lo van a editar un poco más adelante. Pero ese libro en una semana Editorial Lugar lo va a tener en oferta. Recién salido del horno. Recién salido, sí, sí. Bueno, Héctor, te agradezco un montón esta oportunidad, este encuentro de parte mía personal, de parte de Sense. La verdad es que ha sido todo un placer, aún en estos contextos, a veces, aún en medio de todo esto, poder encontrarnos y tener estas oportunidades. La verdad es que son muy, muy emocionantes y invitan, ¿no? A mí me gustaba, me gustó mucho cómo empezamos este encuentro, vos contándonos todos los caminos que te habían llevado a esta experiencia, que te habían puesto en contacto, como vos decís, te habían conectado con lo creador, con esto que moviliza, que emociona, que de alguna forma nos queda como consejo o como puertas, ¿no? Que dijiste, el cine, la danza, la poesía, la música, el dibujo, la escultura, la investigación y la ciencia, ¿no? Nos has como señalado un montón de posibilidades, ¿no? De un campo de posibilidades por donde ir trabajando este gran espacio potencial o este sistema creador que bueno, del cual ha sido tu obra de arte crear este modelo, ¿no? Así que te agradecemos un montón este Y encuentro, yo esta muy agradecido a posibilidad. ustedes porque la pregunta me ha hecho pensar un conjunto que no tenía pensado como conjunto. Se me armó y digamos, Para la próxima versión, después de esta. sí, sí, Un sí, par de claro, capítulos más podemos agregar. algo así. De paso, me gustaría decirles que si alguno se queda con alguna idea que no la contó, pero le parece que nos serviría como aclaración u objeción o sugerencia, que la mande para que la podamos pensar, porque en cualquiera de nosotros late alguna respuesta posible a un problema. El asunto es prestarle atención, no descartarla, ¿no? Porque no sabemos de dónde sale la próxima respuesta. Puede salir de cualquier persona y de cualquier tipo de experiencia, ¿no? A mí me resulta muy bueno el encuentro con ustedes hoy, porque me obligó a repasar una historia que no tenía repasada. Cuando me encontré con la pregunta me asusté, dije, cómo se hace esta historia? No sabía qué podría reunir. Y después en el día me vinieron imágenes, ¿no? De tal cosa a tal edad, tal cosa a tal edad. Distintas maneras que estimulan el impulso creador, ¿no? Por otro lado, yo podría seguir charlando, ustedes no sé si están apurados. El concepto, la palabra creador y el concepto de creación no aparece en la cultura europea durante 10 siglos, que es el tiempo en que la palabra creación está reservada a Dios y no es del humano poder crear. Recién en el 1500 algunos se animan a decir que el humano podría crear también. Pesaba la tradición que condenó a Prometeo por robarle el fuego a los dioses, que era fuego creador. Entonces está prohibido al ser humano acercarse a Dios en la facultad de crear. Y recién hace no mucho tiempo que la palabra creación aparece en un diccionario de términos de ciencias apenas en el 1500, pero no en el 1300, en el 1100. Es decir, fíjense qué poco tiempo para pensar procesos de esa complejidad y de esa riqueza, ¿no?
Ahora, no se podía usar la palabra creación mientras un Miguel Ángel hacía una escultura que te deja sin aliento. Hay, hay mucho para nombrar, pero a mí me gustaría nombrar la escultura de Miguel Ángel porque tiene una cosa que es deslumbrante. Cuando uno se encuentra en Florencia con los mármoles que él ha tallado, no puede creer la sutileza que hace que él talle en el mármol una vena y uno ve la vena, no ve la piedra, ve el cuerpo vivo, ve la piel. Hay algunas esculturas de Miguel Ángel, yo he ido varias veces al Vaticano solo para ver la piedad de Miguel Ángel. La piedad es una escultura de una profundidad tal que uno se queda sin aliento. Yo le hago un homenaje y es que no me muevo por 5 minutos, me quedo clavado ahí, como diciendo, superior a esto no hay nada. Y es la obra de Miguel Ángel es todo así, es de una perfección de realización asombrosa, totalmente asombrosa. Bueno, todo eso está ahí, esperándonos siempre, ¿no? Sobre todo cuando haya vuelos y pasajes baratos. Esperemos que pronto. No, yo Bueno, les Héctor, agradezco un montón la reunión, un montón, me encanta el clima de interrogantes, escuchas, pero los invito a que manden líneas, manden, al que se le haya ocurrido esta noche con la almohada una idea, escríbala y mándela. No sabemos qué hay ahí. Una coordinadora de talleres de creatividad para teatro propone un método creativo que es en el momento de despertarse a la mañana, ver qué ideas le vienen a la cabeza y no importa cuáles, escribirlas. Y al cabo de una semana leer todas. Hagan la prueba porque algo pasa ahí. Si uno no le pone la censura y escribe lo que salga, ella dice no censure nada. Escriba lo que sea aunque le parezca una pavada. Mírelo 7 días después a ver qué dice eso. Es muy sugerente la propuesta, porque no sabemos qué nos da vueltas durante el sueño, ¿no? Bueno, más adelante a lo mejor hacemos alguna reunión para pensar, yo creo que hay un tema muy fuerte con la pandemia, que es el tema de las crisis, porque la pandemia introduce una macrocrisis que se desencadena cadenas de microcrisis, laborales, vocacionales, familiares, todo viene ahora en cadena con la macrocrisis que está abarcando el planeta. Y nosotros no tenemos una tradición muy buena de terapias de crisis, porque en eso Freud influyó negativamente. Freud pensó que el análisis era para tratar problemas del pasado, y que para eso el paciente no debía estar muy ocupado con problemas inmediatos. Y la crisis es ante todo un problema inmediato. En la crisis podemos llegar a pensar en el pasado, pero primero pensamos en el presente y en el futuro. Después vemos qué pasó en el pasado, pero no primero. Vamos al revés, en la dirección temporal de Freud, no, al revés. Primero la preocupación en la crisis es ¿qué nos espera del futuro? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar a futuro? Después, ¿cómo hago ahora que no me entra dinero? Ahora, no como me sentí de pobre cuando tenía 12 años. Después veremos si ligamos con la pobreza antigua, pero no de entrada. De entrada es ¿qué hago que tengo el negocio cerrado? ¿No? Bueno, entonces el tema de la crisis hay que trabajarlo desde las terapias actuales. El psicoanálisis clásico está mal preparado para las crisis. Bueno, de ahí. Yo quiero
me quiero sumar también al agradecimiento que te hacía Nicolás por todo lo que compartiste, por toda esa sabiduría y además por abrirnos particularmente a tu vida y a la historia de ese proceso creador. Además de todo lo que aprendí, me llevo imagen tuya dibujando ese arquero atajando el gol al arco, o jugando al fútbol, o escuchando a Goyeneche con Mercedes Sosa, para entender cómo nuestra historia también es parte de ese proceso creador. Historia, la verdad que escucharte es como escuchar esa historia viva de creación. Muy, muy lindo, muy grato. Ahora me acuerdo que Mercedes Sosa le decía algo a Goyeneche y nos decía a nosotros, yo aprendo mucho con él. Fíjate la humildad, ¿no? Yo vengo acá a aprender. Bueno, y te tomamos la palabra. Ojalá que podamos hacer algo a futuro, algo de crisis. Desde ya que si alguien quiere escribir esto que planteaba Héctor, después en Sense vamos a poner el video y también vamos a copiar al Centro de Estudios en Psicoterapia como para que aquellos también que quieran compartir alguna opinión o alguna pregunta o acercarle a alguna línea, como dice Héctor, lo puedan hacer. Una pregunta, ¿del video podría haber una copia que pongamos en el CEP, en la página? Totalmente, sí. Fenómeno, si difundimos algo de esto. Totalmente. Pero no dejen de pensar, por lo menos hoy, y a la mañana anoten, a ver qué pasa. Sí. Bueno, yo les agradezco un montón. Nos vemos, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos. No quiero dejar también de hacerles una invitación desde Sense. Estamos haciendo este ciclo de encuentros con distintas personas y estamos haciendo algunos encuentros gratuitos como parte también de este proceso creativo, como decía Héctor, de buscar alternativas. Este jueves vamos a hacer un encuentro gratuito de bioenergética y el sábado 18, ¿no, Nico? Nicolás va a estar haciendo un encuentro también gratuito de arteterapia, que se pueden anotar en la misma página donde se anotaron al encuentro de Héctor. Así que abrirles también esa invitación a todos los que participaron hoy. Tomás y Nicolás, los felicito por la iniciativa de todo este centro, todo lo que llevan adelante. Desarrollo humano es muy preciso como valores, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me da orgullo. Un abrazo muy grande y saludos a todos. Un orgullo haber pasado por el CEP. Gracias, Héctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Y a Pedro también ahí por parte del CEP. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Héctor. Un placer. Ajá.